Ok, entonces les decía que acá, referente a la cetosis, hay muchísimos puntos muy importantes. ¿Cuáles son los importantes? Vean lo que les estaba mencionando antes de que migráramos a Zoom. El glucagón se secreta como un elemento compensatorio. ¿Por qué compensatorio? Porque como hay un balance energético negativo, el estado de hipoglicemia se debe compensar con la secreción o liberación del glucagón. El glucagón hace que se aumente la glucogenólisis y aquí lo que yo les hacía énfasis en que la glucogenólisis, ya sabemos cuál es su función, glucógeno hepático disminuido, aumento de la gluconeogénesis y bueno, ahí afecta de forma secundaria las reservas hormonales que pueden ocasionar inclusive insuficiencias corticoadrenales secundarias y hipoglicemias severas basadas en las insuficiencias de glucocorticoides, porque la gluconeogénesis puede afectar los precursores hormonales del cuerpo. No entiendo por qué pasan tantos megáfonos por acá. Los detesto. El glucagón, lo que yo estaba mencionando antes de que se cortara, es que ellos aumentan la vía de la carnitina y malonil-CoA. Esta vía carnitina y malonil-CoA ya sabemos que lo que va a hacer es activar el acetil-CoA mitocondrial. Permítanme que no puedo hablar y me fastidia totalmente, pero bueno. Bien, ¿me escuchan, chicos? El acetil-CoA, entonces, muero. El acetil-CoA es totalmente cetogénico en el hígado. Ya estoy bien fastidiado con esto de las reuniones virtuales. Y el aumento en la cetogénesis, ¿por qué se están conectando tarde? El aumento en la cetogénesis hace que se produzcan acetona e hidroxibutírico en el hígado. Ojo, esto es apenas la vía carnitil-malonil-CoA. Ni siquiera estamos hablando ya de una estructura compleja. Ahora, por otro lado, el oxalacetato, les mencioné yo al inicio, que él tiene doble función. Una de sus funciones es producir la activación del ciclo de Krebs a partir de ser un precursor del citrato. Pero si nosotros tenemos disminución en el oxaloacetato, que aún en estudios su déficit, es decir, se dice que nada más hay déficit de precursores, si se disminuye el oxaloacetato, el ciclo de Krebs también se disminuye. Y la disminución del ciclo de Krebs va a ocasionar, bueno, se imaginarán ustedes, ¿verdad? Una deficiencia energética. Por otro lado, en cuanto a la respiración, el oxaloacetato también lo que hace es una unión por oxidación de las reservas de acetil-CoA. En un mundo ideal, voy a ver si puedo escribir con esto, si puedo, en un mundo ideal, el oxaloacetato, que siempre se menciona, voy a ponerlo aquí, oxaloacetato, no tienen idea de cómo estoy lleno de cosas aquí. Oxaloacetato. Bueno, se dice que el oxaloacetato es, digámoslo, una de las posibles causas que se han buscado referente a la aparición de la cetosis. ¿Qué sucede con el oxaloacetato? Él normalmente lo que hace es cumplir doble papel. Iniciar el ciclo de Krebs, les dije, y permitir la oxidación, perdón, del acetil-CoA. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con él? Este elemento tiene una función muy importante en la vía del fosfonilpiruvato, que quizá ustedes si lo recuerdan un poco, tiene que ver un poco con las partes de los precursores de los propionatos, lactatos y otras sustancias como aminoácidos y proteínas. El glicerol inclusive, si no me equivoco. Ahora, ¿qué es lo que hace el oxaloacetato? Lo que hace es carboxilar. O sea, nace por carboxilación del ácido pirúvico. Por eso es que está dentro de la vía del fosfonilpiruvato. Y el oxaloacetato depende entonces
del ácido pirúvico y la piruvicocarboxilasa, que son las enzimas, que eso es lo primero que uno se aprende cuando está trabajando en ciclo de Krebs. Aquí lo tenemos, de hecho, también. Vamos a poner acá. Aquí está, piruvato carboxilasa. Entonces, el piruvato carboxilasa es el precursor del oxaloacetato mitocondrial. Y este oxaloacetato produce, ¿verdad?, la vía del fosfoenilpiruvato. ¿Qué es esa vía? Es una vía activadora de la gluconeogénesis, la cual, por cierto, también está apoyada por la liberación de la glucogenólisis. Entonces, ahí tenemos cómo el oxaloacetato puede apoyar la gluconeogénesis también a partir de la vía del fosfoenilpiruvato. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con el oxaloacetato cuando disminuye? Cuando está deficiente el oxaloacetato, cuando es muy poco oxaloacetato lo que haya, sea por deficiencia en el precursor o por otras causas, no se oxida completamente el acetil-CoA, ¿ok? El acetil-CoA no se oxida, porque como él es el encargado de oxidarlo en el ciclo de Krebs, si hace falta oxaloacetato, hay un bloqueo del ciclo de Krebs porque se reduce su actividad y esto impide la oxidación del acetil-CoA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El acetil-CoA se comienza a acumular. Entonces va a haber una disminución de oxaloacetato, va a ocasionar un aumento del acetil-CoA. Y bueno, ¿qué tiene de malo que se aumente el acetil-CoA? Pues tiene de malo algo, que esa molécula de acetil-CoA, además, que está en exceso, se puede combinar con dos cosas. Con una molécula que se llama beta-cetobuteril. Lo voy a dibujar todo, estoy grabando. Que el beta-cetobuteril-CoA o acetoacetil-CoA va a llevar a la formación, bueno, beta-cetobuteril, y aquí vamos a poner aceto-CoA, que es el acetoacetil-CoA. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a ocasionar la formación, óigase bien, directa, de grandes cantidades de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos que se van a producir? Del acetoacetil-CoA se va a producir la acetona y del beta-cetobutiril se va a producir el cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato. Entonces, la deficiencia de este elemento, oxaloacetato, que tiene dos funciones, fosfoenilpiruvato y desencadenamiento del ciclo de Krebs para la oxidación de energía y agua. Cuando él está deficiente, no se pueden oxidar los acetil-CoA. Y el acetil-CoA, si se acumula en grandes cantidades a niveles celulares, va a ser precursor también de la producción de cuerpos cetónicos por unión a las sustancias beta-cetobutiril-CoA y acetoacetil-CoA, que ya sabemos que son parte de las estructuras metabólicas intérnicas de las células. Entonces, estamos en un problema grande, porque esto ya estamos produciendo cuerpos cetónicos desde el oxaloacetato, desde el piruvato carboxilasa, desde la vía del malonil-CoA, aquí las tenemos, y también estos estados de hipercetonemia, ¿verdad? Ya cuando los cuerpos cetónicos son tantos, que tienen tantas vías, porque les cuento que estas vías pueden combinarse, ya esto se va a convertir en un estado de cetosis clínica. ¿Ok? Ahora, en un término general, miren que ni siquiera hemos tocado en lo que hemos visto el tejido adiposo, que es la fuente principal de producción de esto. Ahí vemos, por ejemplo, el aumento de los ácidos grasos libres en el plasma, ¿verdad? Que afectan epitelios ruminales y estimulan glándulas mamarias, disminuyen los triglicéridos y las glándulas mamarias, al percibir el aumento de ácidos grasos libres en plasma, también al aumentarse esos niveles, van a ser productores de acetoacetato o otro cuerpo cetónico.
¿ok? La insulina puede aumentarse en estos estados, favorecer la utilización de la glucosa, pero también a la vez favorecer un estado que se conoce como hipercetonemia con normoglicemia o cetosis subclínica. Eh, este es el estado principal de la vaca lechera. ¿Okay? En este estado, eso que tienen marcado en rosadito, es cuando ya la vaca está, digámoslo, en una fase de adaptación a su cetosis. De hecho, todas las vacas siempre van a tener elevados cuerpos cetónicos, más que los de las otras especies, pero en particular, estas vacas también van a vivir compensadas hasta cierto punto. ¿Que se pueden llegar a descompensar? Sí, en algún momento. Yo sé que esto de inicio como que causa muchísima impresión, como casi todos los mecanismos fisiopatológicos al inicio nos da como que vemos que esto es imposible de aprenderse. Primero que nada, una de las grandes cosas que yo les puedo recomendar para el estudio de estos mecanismos bioquímicos es que busquen las funciones de cada elemento, porque cuando las comprendan, de hecho, el libro de fisiopatología, que ya voy a subirles el folleto, él trae una pequeña remembranza de la parte fisiológica, pero siempre es bueno que nosotros aumentemos, digámoslo así, nuestro autoestudio. Ok. Ok, de importancia las hiperglicemias. Aquí, bueno, una hiperglicemia es lo opuesto a la hipoglicemia. La hipoglicemia veíamos un descenso, catabolismo de proteína, cetosis por producción de cuerpos cetónicos, ya sea por vías de compensación glucagón, por vías de lipólisis, gluconeogénesis, y vías metabólicas alternas como el oxaloacetato, la producción de ácido láctico, perdón, la producción de las glándulas mamarias y el rumen, por ejemplo, ante el estímulo de los ácidos grasos libres. Una descompensación total. Igual sucede con la hiperglicemia. La hiperglicemia es totalmente lo opuesto, es decir, aquí es el aumento de la glucosa por encima de los niveles aceptables. ¿Qué implica una hiperglicemia? Hay muchísimas causas, hay hiperglicemias que son fisiológicas y algunas que son patológicas, por supuesto, como casi en todo el dadas por la rápida absorción, por ejemplo, de los glúcidos, ya sea por algún elemento de compensación en glucosa o por la alimentación o por la hipervitaminación, etcétera. Pero hay un elemento de elevación de glúcidos, pues una movilización muy rápida. También puede ser por movilización de aumento de la glucosa, o sea, la glicemia puede aumentar en algún momento por la disponibilidad, porque acuérdense que la fase de adaptación para llegar a la fase final del estrés es justamente que el cuerpo pone a disposición del organismo oígase bien, todas las fuentes de glucosa disponibles están en la sangre, ¿no? Permitiendo que se adapte. Entonces, por eso, en esos estados podríamos decir que la hiperglicemia es fisiológica, pues porque no tiene un elemento patológico. Es decir, es normal que en el estado de estrés, por ejemplo, hay un aumento parcial de la glucosa porque se está aumentando la disponibilidad. ¿Cuáles son las causas patológicas? Bueno, ahí se mencionan casi las mismas que hablábamos cuando hablábamos de hipoglicemia, pero en este caso, lo contrario. Disminución de la captación de la glucosa. Ahí tenemos las insuficientes secreciones de insulina, fíjese bien que esa es la diabetes de tipo 1, y tenemos la insensibilidad a la insulina, que es la diabetes de tipo 2.
También tenemos el atentado de autoanticuerpos antiinsulínicos. Hay ciertos organismos, esto se describe muchísimo en gatos y perros, que ellos crean anticuerpos, autoanticuerpos contra la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Al destruir la insulina, no se puede aprovechar la glucosa y se entra en un estado como de similar al de la diabetes de tipo 2. También tenemos como causa patológica cuando hay un aumento de la gluconeogénesis por disfunciones endocrinas. Ahí tenemos el hiperpituitarismo adenocorticotrópico, que este hiperpituitarismo es un trastorno, ¿verdad? Que va a terminar, por supuesto, con la hiperproducción de glucocorticoides, como el síndrome de Cushing también, ¿ok? Y tenemos también la acromegalia, que también tiene etapas endocrinas en las que se liberan grandes cantidades de glucocorticoides y aumentan los precursores de la gluconeogénesis. También tenemos aquellos estados que aumentan la absorción de la glucosa, por supuesto, y era lo que mencionaba mi estimadísima Fabiola referente a los tiroidismos, ¿no? Que pueden ser causa de hipo- y hipertiroidismo. Y las alteraciones neurovegetativas, que esto ya lo habíamos dicho como estrés, aquí se menciona también el caso de hipoxias y traumatismo, porque ya hay no solamente un estímulo estresor, sino también un estado ya patológico. Y bueno, la glucogenólisis movilizada, por ejemplo, en estados de hepatopatías, con hepatólisis, o tumores que sean funcionales, ¿ya? Tumores como ahí se menciona el feocromocitoma, que es uno de los tantos productores de movilización de glucógeno hepático. Supongo que en patología en algún momento van a ver la estructura del feocromocitoma, que por cierto es muy, muy bonita, grande, pequeño. Los dos trastornos principales que existen o sea, normalmente lo que la gente habla cuando hablamos de glucosa y de hiperglicemia es de la diabetes. Pero realmente diabetes es como lo que decíamos nosotros de hipertermia y fiebre. Cuando hablamos de hiperglicemia, nos referimos específicamente a un estado de aumento de la glucosa por encima de lo normal, que eso no necesariamente es diabetes. La diabetes sí tiene dentro de su estructura un aumento de la glucosa. La diabetes es un proceso patológico bastante complejo, ¿verdad? Que está basado pues, precisamente en los niveles de glucosa que como consecuencia, óigase bien, que está ligada a la glucosa es la diabetes mellitus, que de hecho viene su nombre de mieles, porque una de las primeras observaciones que se vio en la diabetes era que las personas que orinaban, bueno, su orina era perseguida por las hormigas, por las grandes cantidades de azúcares que lleva. Entonces, de hecho, en laboratorio clínico, ese fue uno de los métodos que se utilizaba bastante medievales para diagnosticar a las personas con diabetes. Entonces, el término se deriva de eso, de orina de mieles, ¿verdad? Que era justamente mellitus. Hay otra diabetes que se conoce como diabetes insípida, que no tiene absolutamente nada que ver con la diabetes de la glucosa, que eso ya es un trastorno de la hormona antidiurética que no es totalmente ajena a la glucosa. Pero bueno, hay dos tipos de diabetes, una que se conoce como tipo 1 y una que se conoce como tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, muy fácil. Nosotros sabemos que todas las células del cuerpo requieren, toditas las células requieren digamos, glucosa. Ellas necesitan de forma obligatoria la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Bueno, la glucosa es, si lo ponemos como un caramelo, qué feo este caramelo. La glucosa es la energía de las células.
Son como caramelitos dulces para ellos, para que puedan mantenerse vivos. Pero hay ciertas cosas que son importantes mencionar acá. Para que una célula pueda ingerir glucosa, ella necesita a la insulina. Digamos que la insulina lo que hace es tomar a este caramelito y llevarlo para acá. Entonces, hay dos tipos de diabetes. En un mundo natural, la insulina, que es esta que está en el medio, favorece el consumo de la glucosa por parte de la célula del cuerpo, y vive feliz. ¿Qué sucede en la diabetes de tipo 1? No existe insulina. Y al no existir insulina, ¿qué es lo que sucede? La célula no consume glucosa. Esto es muy grave, ¿verdad? Como la célula no consume glucosa porque esta no existe, la glucosa se comienza a acumular en grandes cantidades. El problema de la glucosa es que ella no puede acumularse porque es muy dañina para los tejidos, ¿sí? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que puede ocasionar cataratas, que puede ocasionar un montón de cosas. Esto es diabetes de tipo 1 y a esta diabetes se le conoce como insulino dependiente. ¿Por qué insulino dependiente? Porque es literal que el paciente requiere inyecciones diarias de insulina sintética. Se inyecta una insulina sintética que colabora en el proceso. ¿Me agarraron? Es importante que entendamos esto. Sí, no entendimos, no le escucho, se oye cortado. Yo sí entendí, profe. Ok, dice Claudia Brother. ¿Qué dice Claudia? Creo que sí. Sí, profe. Bárbaro, pues. Ahora, ¿qué sucede en la diabetes de tipo 2? En la diabetes de tipo 2 sí hay insulina y la insulina le lleva la glucosa a la célula. Ok. Estos esquemas son bastante complicados, a veces no se entienden. Es simpática esta célula, le vamos a poner una gorra. Ok, entonces esta insulina le lleva la glucosa a la célula, pero la célula es insensible. No quiere insulina. Ok. Ignora por completo la presencia de la insulina. No quiere la glucosa que ella le da. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Igual, la pobre insulina no hace nada y se sigue acumulando también glucosa. A este paciente se le conoce como no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí inyectarle insulina si la célula del cuerpo ya es insensible a la insulina. ¿Ok? No le interesa tener tratos con la insulina. Diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. Uy. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, doctor. De mi Bueno, parte no. se sienten un poco cansados, me imagino, sí, porque eso de la cetosis nos dejó dormidos. Bien, hoy le vamos a quedar ahí, chicos, para que no se sobrecarguen. Yo, voy a subirles el libro, lo voy a escanear otra vez para que ustedes lo tengan también
De todas maneras, hoy quedamos cortos con el sílabo, no lo cumplimos, pero igual tenemos una sesión más todavía de esto de metabolismo. Y metabolismo, la verdad, yo creo que nos va a tomar bastante. O sea, no que vayamos tan rápido no nos va a llevar a nada. Y yo les voy a subir porque les tengo aún pendiente, perdón, les tengo aún pendiente las clases de grabadas. Supongo que ya han leído y todo, pero sí lo voy a hacer para que tengan el cumplimiento y de pronto hay algo ahí que lo podemos hablar. Recuerden que el próximo día es el examen parcial. Es un seminario abierto. Ese seminario es full aparato digestivo, así que yo esperaría que nos pusiera a sacar notas muy bonitas, muy diferentes a las que obtuvimos en el primer parcial. Y bueno, yo como les decía, les debo todavía la grabación de la fisiopatología del intestino y fisiopatología del hígado y el páncreas, que es pequeña. Ahí lleva ictericia, que ese es uno de los temas más importantes. Pregunten si ustedes tienen dudas. Nunca he recibido un mensaje haciendo una consulta. Sé que son cosas que ustedes, si las leen, se les van a pegar rapidísimo, porque esto es como una base fisiológica, una base patológica, y nada más es como ir siguiendo el ciclo. Tomen la experiencia del primer parcial para salir bien en el segundo, referente a no quedarse solo con lo superficial, sino que ustedes tienen que saberse. Esto era lo que les decía al inicio de la clase. Desafortunadamente aquí se tienen que aprender la teoría, pero lo que yo, más que se sepan la teoría, que es una obligación, ustedes tienen que saber interpretar esa teoría en casos probables o en apariciones o en situaciones. Entonces, muy importante las situaciones patogénicas, muy importante los estados de desarrollo, las situaciones de desarrollo y los finales de las enfermedades, es decir, cuáles son las consecuencias de ese mecanismo. El seminario va a ser abierto, o sea, voy a abrir un seminario. Ya algunos de ustedes han estado conmigo en seminarios, saben que llevo una hoja Excel y voy contando participaciones buenas. Hago un banco de preguntas, de ese banco de preguntas puedo hacer algunas, van a ser dirigidas, es decir, no va a haber voluntariado, va a ser dirigida a alguien específico. Y bueno, después vamos a ir haciendo complementos de todas las participaciones. Va a ser una forma evaluativa y a la vez va a ser una forma de compensación también para poder enriquecer todo el conocimiento que tenemos. Tengo una pregunta. Profe, ¿Va a tener disculpe. alguna guía? Dayana. ¿Va a dejar alguna guía? Otro megáfono. Vean que siempre que estoy dando clases pasan 1 millón de megáfonos por acá. No tienen idea de cómo lo detesto. No les escucho. Dayana. Le preguntaba de que si vamos a tener una guía como el seminario pasado o no. Perdón, diga, es que de verdad se ve horrible. En el seminario pasado hubo una guía que teníamos que contestar y prácticamente las preguntas iban basadas sobre esa guía. Entonces le preguntaba de que si en la semana va a poner una guía o algo así, igual como el seminario anterior. Yo no recuerdo haberles dado guía de... Sí, había como un temario exactamente. En el seminario, sí, en el seminario, no en el examen. Habla en el seminario. Okay. Esos temarios, esas guías que he subido son guías para autoestudio de la unidad, pero no se basa en eso O sea, profe, yo creo que ella se refiere, ¿se acuerda que nosotros antes de examen hicimos un seminario de respiratorio y renal como para prepararnos para el examen? Ajá. Entonces usted nos dio una guía para ese seminario en especial. Entonces la duda de ella es que si usted va a volver a hacer eso. Con una unidad, no. Lo Profe, que y entonces ese seminario ya no va a ser por grupos como la vez pasada, vamos a hacer todos. no, va a ser todos. Sí, va a ser todo y igual va a ser grabado. Si ustedes quieren, porque aquí últimamente la conexión ha estado bien mal, podemos estar aquí en Zoom
Zoom se desconecta, pero si entramos al mismo link otra vez se vuelve a abrir, entonces ahí, porque en Google Meet, a mí me encanta más Google Meet, pero no lo puedo grabar, desafortunadamente. Entonces esa es una desventaja. No tuvimos guía, les repito, eso no fue guía de prueba, me acuerdo que eran los casos que habíamos visto, pero eran porque teníamos 2 unidades diferentes, renal y respiratorio. Aquí tenemos una sola, o sea, no hay caso, poner casos de una sola unidad, porque todos los mecanismos patogénicos están ya marcados en cada trastorno. Entonces no habría, sería como sobreexplotar algo, ¿no? Porque es un análisis que ustedes deben hacer rápido, ¿no? Una disquilia, por ejemplo, una discinesia, que ya tiene el mismo componente directo, no hay forma, no hay estructura ahí. Ahí van a haber situaciones similares a las del examen pasado, por ejemplo, que de pronto yo les diga, ok, esto que está acá es una disquilia o es una discinesia, ya hay una situación particular, es decir, si por ejemplo aplico un laxante en animales con diarrea, ¿qué tipo de diarrea estoy ocasionando? Entonces ustedes me van a decir, es osmótica, es una diarrea hipersecretora, es ambas, o no sé, pero porque puede suceder también. Entonces, yo lo que quiero es escuchar sus discusiones, ¿no? Y está muchísimo basado en el elemento de autoestudio. Si ustedes saben dónde está cada cosa, ustedes pueden defenderse. Traten de defenderse con todo. ¿Qué no quiero para ese día? Porque ya se me va a apagar la batería. ¿Qué no quiero? Primero, que suceda lo que sucedió en el examen pasado. ¿Qué sucedió en el examen pasado? Hasta ese momento fueron a buscar el cargador para cargar el teléfono, la computadora, fueron a buscar todo hasta ese momento. Que no les conectaba, que no les servía el parlante, que no les servía la... Disculpen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, Sí, profe. chicos? Disculpen, que me llamaron, como siempre. Si es que de verdad que me enojo, termino fastidiado cuando comienzo una reunión virtual. Entonces les decía que... esta se me olvidó lo que les estaba diciendo. Que no quiero esos problemas que son problemas que ustedes tienen que prever, muchachos. Ahora, si pasa como le pasó a Lilith hoy, que se le fue la luz, ya ahí sí ya no hay, ni ella ni yo tenemos culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso yo procuro grabarlas más, la mayor parte de clases. Tampoco es una necesidad, una obligación de todos los maestros, pero por lo menos a mí sí me gusta para dejarlo ahí. Y ¿qué sucede? No quiero quejas ese día, ¿ya? No escucho, no oigo, no veo, es que no sirve mi micrófono, no me sirve esto, que es que salí, que es que fui a hacer un mandado, que es que ando comprando las tortillas, que es que ando en la calle, ando en la camioneta, como sucedió el día del examen. Es que voy aquí, es que no quiero conectarme, es que no entiendo su clase, es que no. Entonces, canalicen todo eso en autoestudio, canalicen todo eso ahí. Nos vamos a conectar por Zoom, que es más livianita de esta plataforma, por eso no se pega. Y vamos a estar tranquilos, respiren, vengan tranquilos, no vengan secretando grandes cantidades de catecolamina, que lo que les voy a preguntar son cosas prácticas, pero si ustedes no se saben la parte teórica, no las van a poder contestar, que era lo que sucedía la vez pasada. Yo les decía, un animal que se le quiebra una costilla, ¿qué tipo de insuficiencia es? Y comenzaban a inventar o a parafrasear nombres. No, ya existen los nombres para eso. Y están en los libros, y ya está dispuesto. Y la idea de la medicina es homogenizar. Fíjense que uno de los grandes problemas de la veterinaria es que los médicos no hablamos el mismo idioma, y por eso es que en todo hablan cada quien lo suyo, y por eso es que no hemos avanzado mucho en veterinaria. Entonces, ustedes tienen que hablar el mismo idioma. Si todos dicen ictericia prehepática, todos van a decir prehepática o hemolítica, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender, que esta clase los va a diferenciar entre ser un simple curandero y ser realmente un médico. Bueno, ya no tengo nada más que decirles. Vamos a dejar... Profe, yo tengo una duda. ¿Nos va a avisar cuando esté grabando las clases? ¿Cómo así? Siempre la grabo. O sea, sí, les voy a avisar por si alguien se quiere conectar. Sí, claro que sí. Sería genial si de pronto alguien puede, no es obligación, óyese bien, porque después me van a decir, que está cambiando el horario, van a hacer cartas y todo, entonces no quiero eso.
Porque acuérdense que esas clases offline ya están aquí, ¿ok? Ya están planificadas. Nada más que nosotros, como es abierto, ahí puede conectarse el que quiera, que tenga disponibilidad, y de pronto también ayuda a hacer algunas preguntas, ¿no? Pero no es que yo estoy haciendo clases fuera de horario, más que las 3 que hemos tenido fuera de horario, que han sido, pues, estrictamente necesarias. Y si en algún momento es necesario, las vamos a hacer, pero no están obligados a conectarse, la verdad. Al final, yo siempre doy la clase, la dejo grabada y soy abierto a que si alguien la mira y sale una duda y la surge, yo con mucho gusto se las respondo. Y siento que ese recurso no lo han explotado mucho ustedes, se han estado quedando nada más con mis apreciaciones. Pero bueno, cuídense mucho, pórtense bien, estudien bastante y les deseo una feliz fin de semana y una bonita semana de exámenes, porque van a examen. Todo el éxito del mundo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, Cuídense. entonces, buen día. Bueno, claro que sí. Buen día. Que le vaya bien, profe. Hasta luego.